Uno de los sectores dentro del mercado agrícola panameño más pujantes es el porcino. Tengo a Carlos Pití, presidente de la ANAPOR, con nosotros, hablando sobre cómo ha sido pues, el incremento que ha tenido el mercado porcino nacional, cuáles son sus perspectivas para un año 24, son muchos retos, y en qué lugar se encuentra. Don Carlos, bienvenido, felices fiestas. Sí, muy buenos días. Gracias por la invitación. En efecto, el sector porcino en el quinquenio que termina en unos días ha tenido un incremento interesante del 28,5%, colocándose entre los 4 productos de mayor importancia en el sector agropecuario panameño. Sin embargo, las importaciones se están sosteniendo en más de 20.000 toneladas métricas por año, correspondiendo al 25% del consumo nacional es del producto importado. Ese 25% pudiera ser cubierto por la producción nacional, pero tenemos enfrente un tratado que no hemos logrado ninguna adecuación a los rubros principales y que puede dar al traste con todo el avance del sector agropecuario. Hemos logrado también, a base de calidad de producto y de variabilidad de productos, un impresionante consumo de 18,8 kilogramos por persona año, que nos ubica entre los 5 países de América de mayor consumo de carne de cerdo. ¿Qué nos espera el otro año? Bueno, nosotros logramos, después de mucho esfuerzo, una ley que es muy interesante, que es la Ley de la Política Agroalimentaria del Estado, que es la ley 352, y en esa ley, que tiene un consejo de seguimiento de 27 personas, uno dirán que es mucha gente, pero de esas 27 personas, 19 son del sector privado. Y la función de ellos es darle seguimiento y desarrollar una política de Estado que por primera vez abrió una política en Panamá sobre la producción de alimentos, darle seguimiento a que el gobierno cumpla con lo que el país necesita. Esa ley también incluye un concepto interesante y novedoso, que es el inspector particular aduanero en los recintos aduaneros. Ha sido muy difícil, hay mucha resistencia a abrir esa inspección aduanera en puerto, pero apenas los primeros pasos se dieron en el mes de diciembre y ya comenzamos a detectar lo que los productores siempre han reclamado, pero que nadie hace caso. Comenzamos a detectar temas como violación al fisco, al declarar un producto en una partida arancelaria que no paga arancel, siendo que el producto que ingresa al país debe pagar arancel y debe ir en otra partida arancelaria, o en el tiempo de empacado del producto, que son productos a punto de vencer en otros países, y los traen a Panamá y los meten como producto de primera calidad. En ese esfuerzo tenemos que ocuparnos en el siguiente año, dado que el arancel ya baja al 16%, prácticamente estamos ya compitiendo en libre mercado. Sí. Y esto puede dar al traste también con una cantidad de productores que no han logrado niveles de eficiencia para mantenerse en el sistema productivo. Porque hay algo que no sé si tiene ocurre lo mismo en el mercado porcino, pero por ejemplo en el mercado avícola, que hay piezas enteras de la gallina o del pollo que no se consumen en otros países. Por ejemplo, la carne, ciertas piezas que entran en nuestro país casi a costo cero. Es decir, del cerdo sí se come todo. Del cerdo se come todo, sin embargo es por periodos, por fechas. Sí. Por ejemplo, los cuartos traseros, las piernas, que son muy apetecidas en la época de Navidad en Panamá, en el resto del año no tiene mayor venta en ninguna parte del mundo. Entonces caen demasiado de precio por un tema de mercado, y ahí se aprovecha para traer un producto más barato desde el punto de vista de costo por libra, pero que no obedece a un mejor sistema de producción en otro país, porque Panamá tiene granjas altamente competitivas, con las mejores granjas de los Estados Unidos, sin temor a decirlo, con buenos rendimientos, pero el tamaño del mercado nuestro no nos permite lograr esos costos de producción. ¿Se ha abierto algún mercado para exportaciones de cerdo panameño? Ese es otro de los temas que tenemos que resolver. Estamos hablando de la oportunidad de China. China es un mercado interesante porque con un solo comprador en China vacía Panamá.
del tamaño que tiene ese mercado. Es muy interesante. Tenemos una oportunidad con Nicaragua que tenemos que resolver con el Ministerio de Agricultura, y abriendo esas dos ventanas, más vigilando que lo que entra al país cumpla con las medidas sanitarias y con las medidas fiscales principalmente, nosotros creemos que podemos tener un futuro, y le solicitamos al presidente, que lo dijo en 3 ocasiones diferentes, que avance con el tema del Tratado de Promoción Comercial, porque es un tratado que no es justo para Panamá. En el tema alimentario, ningún país puede ceder su producción de alimentos por un tema comercial. Lo vimos durante la pandemia, la pandemia fue uno de los efectos que hizo que el sector productor panameño creciera. Porque los importadores, al ver un mercado inestable por la situación que estábamos viviendo a nivel del mundo, y al ver el costo de los fletes tan altos, decidieron no importar. Los productores nacionales fueron los que cubrieron el mercado nacional. Eso te dice a ti que si mañana hay otra pandemia igual o peor, el país se puede quedar sin comida si permitimos que se destruya la producción agropecuaria del país. José. Bienvenido para toda nuestra audiencia, un placer poder compartir con usted algunos puntos importantes. La primera cosa que tenemos que compartir con nuestra audiencia, recuerde que en la audiencia del área metropolitana y de las áreas metropolitanas se conoce muy poco del esfuerzo que se hace en el sector agropecuario. Nosotros tenemos que estar todos los días llevando el mensaje para que llegue con claridad. Por ejemplo, en el caso porcino, este es uno de los sectores que tecnológicamente ha avanzado más en el sector agropecuario nuestro. Nosotros estamos produciendo carne de cerdo de alta calidad, de la mejor calidad en el mundo que puede usted conseguir en este momento. Entonces a mí me preocupa varias cosas. Primero me preocupa la capacidad financiera del sector porcino para seguir desarrollándose esto, porque conseguir mercado, por ejemplo, en la República Popular China hay un gran interés de poder nosotros suministrar carne, pero tenemos que aumentar la producción para poder entrar en ese mercado tan grande, por lo menos en alguna área. Creo que lo podríamos hacer siempre que nuestros productores tengan el respaldo financiero para ampliar sus operaciones y tener el mercado, porque yo no me arriesgaría con la competencia de un mercado que tiene niveles altos de subsidio. El mercado americano, por ejemplo, es un mercado que además en pollo, por ejemplo, ellos nos mandan lo que se conoce como las carnes negras, y que viene congelada y después la presentan aquí como producto fresco. Cosas que es totalmente falso. Estos son productos congelados y que vienen a los descongelar, y cuando lo ponen, es por eso que usted ve que en el congelador, cuando usted compra esa carne y huele, se da cuenta que el nivel de deterioro de la carne cuando usted la descongela y la vuelve a congelar es altísimo. Entonces, ¿cómo usted maneja ahora esto, asumiendo el escenario de que el TLC es una cosa que no se va a resolver en el año 2024? Asumiendo eso, no digo que no se resuelva, sino asumiendo eso, ¿qué cosas deberíamos hacer en materia de financiamiento y qué cosas deberíamos hacer en materia de abrir nuevos mercados? El tema de financiamiento es primordial porque el sector productor de carne, todas las carnes que necesitan materias primas importadas como los granos, está bastante debilitado por la situación de la guerra de Ucrania. Las empresas que venían con mayor solidez se debilitaron desde el punto de vista de flujo de caja, porque tuvimos que pagar un incremento de más del 40% en la materia prima que no se trasladó al consumidor, que lo asumió la industria los primeros 6-7 meses del año perdiendo dinero. Gracias a Dios el mercado internacional de granos ha aflojado un poco y los últimos cuatrimestres nos ha permitido por lo menos llegar a niveles de no pérdida, más no niveles de utilidad que nos permitan reparar granjas e invertir en nuevas tecnologías, que todos los años, una de las cosas bonitas de la agricultura es que todos los años hay una tecnología nueva.
Y los sectores cárnicos panameños, el avícola y el porcino, tienen una característica. Todos los años adquieren tecnología nueva y por eso tenemos la calidad de producto. Entonces habría que conversar con la banca, tanto el Banco Nacional como la banca privada, para que entiendan las necesidades de mantener la cabaña productiva de alimentos por un lado. Por el otro lado, hay que exigir al gobierno que respeten las leyes y decretos que existen, que no son creados durante este gobierno, que son decretos antiguos, que habla de calidad y de manejo de carne. Ahí, por ejemplo, estos decretos son muy claros en prohibir el descongelamiento, y eso es una burla. Todos los importadores descongelan y venden un producto de más de 18 meses de procesado, lo venden como producto fresco, compitiendo desigualmente con un producto nacional que la carne que el panameño comió en Navidad, con mucha suerte tenía 6, 7 días. ¿Cómo se resuelve ese problema? Aplicando las leyes. ¿Cómo qué? ¿Por qué habría que hacer? Pues nosotros ¿Cómo yo obligo a un supermercado a que no descongele productos que trae de afuera que tienen más de 18 meses de procesamiento? ¿Cómo hago? Este es un tema muy delicado porque uno habla con el Ministerio de Salud y cuando van los inspectores ya alguien le avisó a un supermercado que el ministerio iba para allá y esconden todas las cosas. Esto es dificilísimo, es un tema cultural del juega vivo, pero que si las leyes se aplican como deben ser y si se cambian los castigos, porque los castigos, sobre todo en el tema de importación, son una burla. Es un contenedor donde alguien se puede ganar 30, 40% de utilidad, el castigo son $1,000, $2,000. Cualquier importador dice, yo te pago eso y déjame pasar. Y eso es lo que está sucediendo. Por eso el sector agropecuario, cuando se desarrolló la ley de política agroalimentaria, logró introducir el tema de la inspección aduanera. Porque en la inspección aduanera sí vamos a ver qué está entrando, de qué calidad, si está cumpliendo con el fisco y la fecha de proceso de la carne. Entonces en aduana. En aduana, en el puerto, porque también tenemos un Ministerio de Salud que no tiene mayor cantidad de personal para estar en todos los puntos de venta, entonces es mejor ponerlos en el punto de ingreso. Y si tú vas al punto de ingreso y lo detienes allí, que es lo que estamos procurando con el recinto aduanero, pues se facilita mucho el trabajo. Y yo siento que una vez que el importador, y hay importadores muy buenos, no todos son iguales, una vez que el importador siente que se le está vigilando de cerca, comienza a actuar de manera correcta. Y eso es lo que nosotros creemos y está pasando en otros países, lo hemos investigado en Colombia. Los importadores se dieron cuenta que el juega vivo no era lo bueno porque los castigos son muy grandes. Aquí los castigos son prácticamente un regaño, no es un verdadero castigo. Y esos son los temas donde nosotros tenemos que trabajar, tanto en la Asamblea de Diputados como con el Ministerio de Salud principalmente. Con aduanas hemos mandado correspondencia. En el caso particular del cerdo, se ha tomado la práctica de declarar carne de cerdo. Y la normativa de aduanera dice que uno debe describir la mercancía lo más exacto posible. Pues de unos años para acá comenzó una empresa, y ya son varias las que lo hacen, declaran carne de cerdo, y al declarar carne de cerdo esconden qué es lo que realmente están importando y dejan de pagar aranceles. Nosotros estamos mandando una carta al Ministerio de Planificación, al MEF, con algunos datos precisos para que hagan una investigación de la cantidad de dinero que ha dejado de recibir el Estado en concepto de aranceles por esta práctica de declarar carne de cerdo. Práctica que le hemos señalado a la Dirección Nacional de Aduana, a la Autoridad Nacional de Aduana, desde hace varios años. Si yo declaro carne de cerdo, ¿pago menos o no pago impuestos? Las partidas arancelarias, en el caso del cerdo, son más de 27 partidas. Sí. Hay pierna de cerdo, hay chuleta, hay jamones, O sea, todo está debidamente declarado. Claro. Algunos pagan arancel, algunos otros, como puede ser el rabo del cerdo, no pagan arancel. Entonces yo declaro carne de cerdo y lo meto en una partida que no paga arancel y estoy trayendo un producto que sí debe pagar arancel. Claro. Pero aduanas no hace nada. Y lo digo públicamente porque ya estamos cansados de mandar correspondencia, de participar en reuniones, de señalarle a aduana lo que está pasando, de entregarle pruebas nosotros a aduana. Y las pruebas que conseguimos son las pruebas que salen públicas en internet, con 20 días, 30 días de atraso. Y le decimos, aquí hay un problema, y no hacen absolutamente nada. Entonces ya tenemos que proceder de otra forma para ver si los funcionarios de gobierno
cumplen la tarea para la cual fueron contratados. Con esos 28% de crecimiento en este quinquenio, es decir, ¿qué se espera en el próximo? Es decir, ¿y cómo afectaron los cierres de noviembre el mercado porcino? No, 28% fue el crecimiento en 5 años. En 5 años. El último año, el año 23, el crecimiento es apenas del 2%. Y no fue más, lo hemos estimado, ya faltan unos días, no fue más precisamente por los cierres. Por los cierres. ¿No? Una parte muy importante fue el tema del costo de la materia prima, pero los cierres impidieron llevar a los animales al punto de sacrificio, los cierres impidieron alimentar los animales, perdieron peso, al perder peso se entregan menos kilos al mercado, y por eso quizás el crecimiento que esperábamos fuera de un 4 o 5% este año, no va a pasar del 2%. Pero el cierre tuvo un efecto doble en la industria porcina como en la avícola. Si usted tenía alimento, estaba gastando de más para llevar un cerdo con un peso Sí, un rendimiento decreciente. decreciente porque consume, a cierto punto, el cerdo consume más y produce y convierte menos. Y convierte menos, exactamente. Es un costo. El otro es, si yo no tengo alimento, entonces el cerdo baja de peso y yo pierdo cuando se abre porque estoy llevando animales de menos peso que el que había ganado. Y el otro es, si no logro vender el animal, se queda en granja y el espacio que él ocupa lo necesita un animal que viene creciendo. Entonces esa densidad aumenta y el animal pierde más peso todavía. Todo esos efectos lo sufrimos. Eso es una cosa que el panameño debe entender en el sector agropecuario, que es fundamental. Si usted cierra las calles, usted no está afectando a los que dice que está afectando, usted está afectando a toda la población panameña, particularmente a los productores, particularmente a la economía regional. El consumidor que pagó una lechuga a $5. Está pagando a los trabajadores que consumen y la carne de cerdo. Por eso hablo de la calidad de la carne de cerdo, porque esta es una carne de alta calidad, es decir, con menos grasas saturadas, genéticamente ustedes están produciendo un tipo de carne de una mejor calidad, en términos de calidad, de alta calidad. Entonces, cuando usted hace estos cierres, usted está afectando, porque lo que decían era que estamos afectando a la oligarquía. Afectaron al pueblo. Exactamente. Está afectando a todo el mundo porque no teníamos acceso a esto, igual que, por ejemplo, no comíamos banano. Hay gente, el banano es una de las frutas más baratas, pero se convirtió en una de las frutas más perseguidas. Entonces, estas cosas son importantes entenderlas, porque la recuperación del daño económico es muy rápido, pero la recuperación de la economía no es tan rápida. Lenta. ¿Usted está de acuerdo? Es mucho más lenta. Totalmente de acuerdo. La carne de cerdo es la carne de mayor consumo en el mundo. No es la avícola. Todavía no es la avícola. La avícola se la va a pasar oportunamente porque la población sigue creciendo, el mundo exige más comida y el A producto... pesar de las restricciones religiosas, la de cerdo se consume más que el pollo. Europa y China. Claro. Europa y China, sobre todo, China es el mayor consumidor y productor del mundo. Y además tiene muchos problemas internos con la población. Pero el mundo cada día pide más comida y la avícola es más rápida. Cuando una avícola puede estar en 6, máximo 7 semanas en el mercado, al cerdo le toma 6 meses y al ganado vacuno más de un año. Entonces la que puede reemplazar, suplir rápidamente el mercado en necesidad de alimentos es la avícola, muy seguida del cerdo. También hay que recordar que uno no puede comer pollo los 7 días a la semana. No. Nosotros hemos hecho estudios de mercado y el pollo tiene más o menos 4 días a la semana consumo de hogar. El cerdo hace 5 años que lo medimos escasamente un día y era el día domingo para hacer una barbacoa. Hoy en día con este crecimiento ya el cerdo está ocupando una posición más importante porque además es la segunda carne más económica. La carne vacuna siempre y en todo el mundo es la más costosa y a medida que el poder adquisitivo de la población baja, la gente busca productos alimenticios de menor costo y ahí es la oportunidad de la producción del cerdo. Bueno, felicidades entonces a los porcinocultores, porque es una industria que emplea ¿qué cantidad de personas? 40.000 personas directas. Hay más de 7.300 puntos en el país estudiados por el OIRSA, que es un organismo interregional de sanidad animal, desde los traspatios, aquella persona que tiene 2 o 3 cerditos para su subsistencia, hasta la gran industria.
Y si usted a esos 7.300 puntos le pone solamente 4 personas a trabajar, Sí. usted tiene casi 40.000 personas de manera directa trabajando en la producción porcina. Más los indirectos porque producción de maíz, se consumen cerdo y pollo, el afrecho del trigo. Si no existiera la producción de carne, seguramente el La precio, comercialización. el precio del pan va a subir. Claro. Si no existiera la comercialización, el transporte, es un mundo completo. Bueno, esperemos que así sea y que siga creciendo. Carlos Pití, presidente de la Asociación Nacional de Porcinocultores. Voy a informar. Feliz año nuevo. Feliz año.